Bien, buenas tardes. Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio invocando la presencia de Dios, ya que estamos haciendo la grabación para luego subirlo al canal. Vamos a invocar la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Pueden sentarse. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Arenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a este Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo él Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por los hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos, como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes. Somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si no somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: ¿de esto te oiremos hablar en otra ocasión? Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el de Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales y ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya. Reyes y pueblos de toda la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra, aleluya. El nombre del Señor alábenlo todos,
pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre la familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bien, bienvenidos queridos hermanos al compartir de la palabra de Dios en este día. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a abrir la Sagrada Escritura, porque hoy vamos a hablar de lo que Pablo nos dice en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo le habló a la gente de un Dios desconocido. Y hoy en día ese Dios para mucha gente sigue siendo desconocido. Mucha gente desconoce el amor de Dios, mucha gente desconoce la bondad de Dios, mucha gente desconoce la misericordia de Dios, mucha gente conoce los dones que Dios da. ¿Por qué lo desconocemos? Porque desconocemos la doctrina de Cristo. Y Pablo les dijo: hoy yo vengo a hablarle a ustedes de ese Dios desconocido. Y de igual manera, hoy vengo a hablarle a ustedes cómo podemos nosotros conocer a ese Dios. Y nada mejor que hacerlo a través de la doctrina ¿de quién? De Cristo. Debemos aprender a conocer cuál es la verdadera doctrina de Cristo. Hay católicos que no conocen cuál es la doctrina de Cristo. A ver, ¿cuántas doctrinas hay? ¿Ve que hay gente que dice que una? ¿Sí? Tenemos dos doctrinas, la doctrina de Dios y la doctrina ¿de quién? Del diablo, punto. Porque toda doctrina buena siempre conduce ¿a quién? A Dios. Y toda doctrina mala ¿a quién conduce? Al demonio, así de sencillo. Podemos nombrar miles de doctrinas, pero existen dos claramente, la de Dios y la del demonio. Ahora la pregunta es, ¿cuál doctrina estamos nosotros siguiendo? Y para seguir la verdadera doctrina debemos comenzar con una cita bíblica. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6, viene a mostrarnos a nosotros a quién debemos seguir y cuál doctrina nosotros debemos seguir. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Escuche. Jesús contestó: yo soy el camino,
Escuche, ¿quién contestó? Jesús. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de eso, poco a poco, no me preocupe, palabra por palabra, no me afane, ¿sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy, ¿qué cosa? La vida. Fíjense cómo se presenta el Señor. El Señor se presenta como el camino, se presenta como la verdad y se presenta como la vida. El camino, ¿por qué? Porque si usted quiere llegar a la vida eterna, ¿qué camino debe seguir? El de Cristo, el del Señor. Usted no puede seguir el camino del demonio. Usted no puede seguir el camino de lo que yo quiero, lo que yo creo y lo que yo pienso. No. Usted tiene que seguir el camino ¿de quién? De Cristo. Segundo, si sigue el camino de Cristo, debe aprender a creer en Cristo y a creerle a Cristo. Hay mucha gente que dicen que creen en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Y ahí es donde está el gran error. ¿Por qué? Porque si usted cree en Cristo, debe aprender a creer en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Usted no puede creer en otra doctrina, sino única y exclusivamente en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Si vamos a hablar, por ejemplo, ahorita vamos a celebrar Pentecostés, vamos a hablar de la fuerza del Espíritu Santo. Pero para yo poder creer en esa fuerza del Espíritu Santo, tengo que creer en la doctrina ¿de quién? De Cristo. De Cristo, porque Él fue el que dijo, yo me voy a hablar con el Padre y les vamos a mandar ¿a quién? Al Paráclito, al Consolador. Él les guiará, Él les enseñará, Él les dirá cómo ustedes van a llegar a la vida eterna. Pero para que eso sea verdad, debemos aprender a creerle ¿a quién? A Cristo. Debemos aprender a creerle al Señor. Entonces, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Ahí está. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la vida eterna si no es siguiendo el camino ¿de quién? De Cristo. Ahora, San Juan capítulo 7, versículo 16, el Señor quiere exponernos su doctrina. San Juan capítulo 7, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? San Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le contestó, mi doctrina. Ahí está. Jesús está hablando con la gente y le dice, ¿mi qué? Está la doctrina ¿de quién? De Cristo. Está la doctrina de Cristo. Y vamos a ver de quién es esa doctrina de Cristo. No viene de mí, sino del Padre. Cristo dice, esa doctrina no es mía. ¿Es de quién? Del Padre. Y recuerden lo que siempre le hemos dicho, primera de San Juan, capítulo 5, versículos 6, 7, 8. 3 dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos tres son un solo Dios. Cristo está exponiendo la doctrina, no es la de Él, ¿es la de quién? La de Dios. Es la doctrina de Dios. Dice Cristo, esta doctrina que yo expongo no es mía, sino del Padre que me ha enviado. El que haga la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina viene de Él. El que hace la voluntad de Dios conocerá realmente si la doctrina de Cristo viene ¿de quién? De Dios. Y a ver, vamos a exponerlo rapidito. Hoy en día, por ejemplo, la sociedad está presentando un modelo de familia diferente. ¿Cuáles son los modelos de familia diferentes? Hombre con hombre, mujer con mujer. Pregunto, ¿eso es de Dios? Y eso es una doctrina. ¿Y es una doctrina de quién? Del mundo. Pero pregunto, si esa doctrina no viene de Dios, ¿de quién viene? De Satanás. ¿Por qué nos da miedo decir? Porque nos van a meter preso. Si Pablo lo metieron preso, lo encarcelaron porque estaba hablando de un tal Jesús. ¿Y qué dijo Pablo? Sufro en esta cárcel, las que no me importa, pero tenemos que predicar la verdad. Y no podemos aplaudir una doctrina que va en contra de la doctrina de Dios.
En el libro del Génesis capítulo 2 versículo 26 dice que Dios creó al hombre y la mujer, ¿sí? Y abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Punto, no hay más. Y luego vino Cristo y dijo, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Punto y aparte. Eso se llama familia. Ahora, nuevas doctrinas, 2 hombres y pueden adoptar un niño. Tienen derecho a adoptar un niño. Ahora, le preguntaron al niño si él quiere ser adoptado por 2 papás. El niño no tiene derechos, entonces. Es como la ley del aborto. La ley del aborto, ¿quiénes la crearon? Hombres y mujeres que nacieron, que no fueron abortados. Eso es lo ilógico de esta ley. Por ejemplo, aprobamos la ley del aborto, pero no la aprueban los que han sido abortados. La aprueban hombres y mujeres que su papá y su mamá sí tuvieron los ovarios y los pantalones bien puestos para parirlos, para traerlos a este mundo. Así de sencillo. Esas son doctrinas diabólicas. Por eso dice el Señor, vuélvalo a leer, lea el 17. El que haga. El que haga que haga la voluntad de Dios. Eso, no me cambie las palabras, poquito a poquito. El que haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestra familia, la voluntad de ¿quién? De Dios. Así de sencillo. Hacer la voluntad de Dios. Conocerá si mi doctrina viene de Él. Conocerá si mi doctrina viene de ¿quién? De Dios. Así de sencillo. Y ojo, hay católicos que aplauden la ley del aborto. Hay católicos que aplauden matrimonios igualitarios. Se hacen llamar católicos. Es que tenemos que aceptarlos. No se preocupe, ahorita les voy a regalar una cita que los va a destruir, ¿sí? A esos que piensan de esa manera. Sigan. O si hablo por propia cuenta. Ahí dice, el que sigue la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es mía o es de Dios, si hablo por mi propia cuenta o hablo en nombre de Dios. El que habla en nombre propio busca su propia gloria. Ahí está, el que habla en nombre propio, ¿qué busca? Su propia gloria. Su propia gloria. Quienes, por ejemplo, aprueban este tipo de leyes, ¿qué andan buscando? Su propia gloria. Igual que los protestantes andan anunciando, por ejemplo, doctrinas diabólicas. ¿Qué buscan ellos? ¿Honrar realmente a Dios? No, ellos los que buscan es su propia gloria. Así de sencillo, sigan. Pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, significa que somos hombres sin maldad, que queremos alabar, queremos bendecir y queremos glorificar ¿a quién? A Dios. Cuando se predica la doctrina de Cristo, cuando se predica la doctrina del Señor, siempre van a haber personas que van a ir en contra de Dios. Y hay un enemigo que va en contra de Dios. Vamos a ver quién es ese enemigo que va en contra de Dios. Vamos a ver quién es el que va en contra, por ejemplo, de la ley del Señor. ¿Quién va en contra del verdadero matrimonio? ¿Quién va en contra del favor de la vida? Entonces, vamos a ver quién está en contra de la doctrina de Cristo. Hay siempre un enemigo, y eso lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículo 21. San Marcos capítulo 1, versículo 21 nos viene a decir a nosotros quién es el enemigo de la doctrina de Cristo. Ese enemigo de la doctrina de Cristo, por ejemplo, ¿qué hace? Primero, que vayamos en contra de la ley de ¿quién? De Dios. Segundo, que tengamos pereza, por ejemplo, para escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Que esto sí es aburrido, yo prefiero estar en mi casa, ¿yo qué hago aquí? ¿Ese quién se llama? ¿Quién hace todas esas cosas? El demonio. ¿Quién es el que le dice, por ejemplo, a nuestros jóvenes, vayan y utilicen las drogas? El demonio. ¿Quién es el que le dice a nuestros jóvenes, si está embarazada y no quiere tener el muchacho, abórtelo? El demonio. ¿Quién es el que le dice a nuestros jóvenes, 2 hombres pueden casarse y tener una familia? El demonio.
Esos son doctrinas del demonio y van en contra de la doctrina ¿de quién? De Cristo. Primero, porque Cristo no es un Dios de vicios. Segundo, porque Cristo es un Dios de vida, no de aborto. Tercero, porque Cristo es un Dios de familia constituida entre el hombre y la mujer y no entre dos personas que quieren ser superior a Dios. Mire quién es ese enemigo. Marcos capítulo 1, versículo 21. Escuche lo que nos dice. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Jesús empezó ¿a qué? A enseñar. ¿Qué estaría enseñando Cristo? La doctrina. Jesús estaba enseñando ¿qué cosa? La doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Dios, las cosas que son de Dios. Durante las asambleas del día sábado, su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. Mire, escuche, Jesús tenía una manera de enseñar y esa manera ¿a quién le impresionaba? A la gente. ¿Por qué les impresionaba? Porque Jesús tenía los pantalones bien puestos y le decía la verdad a la gente en la cara, sin rodeos. A los fariseos, ¿cómo les decía? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Así le decía Jesús. A los Gálatas, ¿cómo llamaba Pablo, por ejemplo, con el Espíritu de Dios a los Gálatas? Gálatas estúpidos, Gálatas insensatos, porque se habla con la autoridad ¿de quién? De Dios, así de sencillo. Porque hablaba como quien tiene autoridad. Porque hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Entró en la sinagoga un hombre que estaba en manos ¿de quién? No, ese tiene nombre y apellido, ese espíritu malo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde está eso en la Biblia? ¿Se dan cuenta? Y yo tengo todo el mes repitiendo la cita bíblica. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vamos a buscarle el nombre al espíritu del mal. Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, perdón. O 12, 9. 12, 9, 12, 9. No, capítulo 9, versículo 12. Apocalipsis capítulo 9, versículo 12. Si hay otro que sepa buscar en Biblia, que venga para acá y me ayude aquí en este lado, y así podemos ahorrar tiempo. O 10, 12. Ven. Ven. Aquí está. Perdón, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 tiene el nombre y el apellido de ese espíritu del mal. Escuche. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás. ¿Cómo se llama ese espíritu del mal? Me encanta, mire, usted con ese entusiasmo que ustedes vinieron hoy a recibir el don del Espíritu Santo me contagian a mí, ¿sí? A ver, ¿cómo se llama el espíritu del mal? Demonio o Satanás, así de sencillo. Volvamos otra vez a San Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice, Jesús estaba en la sinagoga enseñando como aquel que tiene autoridad. Entró un hombre que tenía un espíritu, Marcos 1, 21. Tenía un hombre que tenía un espíritu, dice, malo. Es decir, tenía al demonio o a quién. A ver, aprendámonos algo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice, el gran dragón, la antigua serpiente, mejor conocida como diablo o Satanás. Punto. Una persona que tenga un espíritu malo, ¿cómo se llama? ¿Tiene a quién? Al diablo o Satanás, que es la misma persona. Punto y aparte, ¿sí? Dice que en la sinagoga era el lugar sagrado. ¿Quién estaba en la sinagoga? Un hombre.
¿Y ese hombre qué tenía? ¿El espíritu de quién? Del diablo o Satanás. ¿Qué significa? ¿Que el diablo va a la misa? Sí, claro que sí. Aquí hay muchos de ustedes, y perdone que se lo diga porque es que su cara a veces me lo dice, que están aquí y cargan al diablo metido. Están aburridos, tienen sueño y se quieren ir. Mire, no pequen más, si se quiere ir, váyase. ¿Sí? Así de sencillo. Y perdone que sea tan crudo y tan real, pero al pan pan y al vino vino. No cometa más pecado con Dios. Porque si usted vino a escuchar la palabra de Dios, tiene que tener un espíritu dispuesto a escuchar la palabra de ¿quién? De Dios. Porque si estuviéramos en una fiesta y dijéramos, a ver, un grito los hombres, todos, ¡woo! ¿Sí o no? Todavía estamos leyendo, todavía estamos repitiendo, porque yo lo que hago es repetir lo que dice la palabra de Dios y parecemos momias católicas. A ver, todo el que tiene un espíritu del mal significa que tiene ¿a quién? ¿Al diablo o a Satanás? Así de sencillo. Dice entonces que estaba en la sinagoga, entró un hombre. ¿En la iglesia entra el diablo? Sí. Cuando usted quiere que entre, cuando usted viene con pereza, cuando usted viene con indiferencia, cuando usted no viene a escuchar la palabra de Dios, cuando usted no viene a gozarse en el Espíritu Santo, es ahí donde entra Satanás. Hay gente que dice, yo fui a la misa y no sentí nada, porque vino acompañado. ¿De quién? De Satanás. ¿Para esa gracia usted se quedó en su casa? ¿A qué vino? ¿A perder el tiempo? No. Entonces dice, entró un espíritu malo, ya que tenía un hombre. Ese hombre tenía a Satanás. Vamos a ver qué más dice. Y se puso a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Ahí está. ¿Quién estaba enseñando en la sinagoga? Jesús. Enseñaba como quien tiene autoridad. Entró el demonio, porque el que se pone en contra de la doctrina de Cristo es el demonio. ¿Qué hizo? Se puso a gritar. Se puso en contra, le dijo, ¿qué quieres con nosotros? Estamos bien así. Mire lo que dice. Venga para acá, mi doña. No se me separe. Eso. ¿Has venido a destruirnos? Escuche lo que dice el demonio. ¿Has venido a qué? Porque el demonio ya los tenía poseído. Porque el demonio ya los tiene. Cuando hay católicos que no viven la fe, cuando hay católicos que no van a la misa, cuando hay católicos que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo rezo en mi cuarto. Yo no necesito estar allá creyéndole a los curas que son más pecadores que yo. Y como yo siempre digo, sí, descubrió el agua tibia. O sea, hasta ahorita se dio cuenta que el cura es un pecador. ¿Sí? Es que usted no está en la iglesia por el cura. ¿Usted está en la iglesia por quién? Por Dios. Yo no estoy en la iglesia por ustedes. Yo estoy en la iglesia por quién? Por Dios. Y yo siempre he sido muy claro. Al que le guste mi predicación, bienvenidos hay. Al que no le guste, mire, la puerta es 2x2. Es bien ancha. Se puede largar. Yo no tengo problema. Y hay gente que me dice, ay padre, utiliza malas palabras en las predicaciones. No, hijo. El problema es que al que le cayó el saco, que se lo ponga. ¿Sí? Ay, no puede escuchar malas palabras en la casa, en la iglesia. ¿Y cómo somos en la casa? ¿Qué palabras utilizamos en nuestros hogares? ¿Qué palabras a veces utilizamos en nuestras familias? Entonces dice que el diablo se puso a gritar y le dijo, ¿qué quiere? No quiero que me saque a este hijo porque yo lo tengo. Eso no quiere el diablo. El diablo no quiere que Dios recupere a sus hijos. ¿Qué quiere con nosotros? Mire lo que le hizo el Señor. Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Hay una cosa interesante que tiene el diablo y que mucha gente no tiene. Que el diablo sabe quién es Dios. Y que muchos católicos no sabemos. El diablo sí sabe quién es Dios. Porque ¿qué le dijo el diablo? ¿Qué quieres de nosotros? Sabemos. Escucha la palabra. ¿Cuál fue la palabra que utilizaron? Sabemos. ¿Sí? Sabemos que eres el Santo de Dios. O sea, el diablo sí sabe quién es Dios. Por eso, la mejor estrategia que el diablo utiliza para ganar adeptos es que usted desconozca a Dios. Cuando usted no conoce a Dios,
usted vive como el diablo quiere. Cuando usted no conoce a Dios. Cuando usted no conoce a Dios, usted cree que las drogas es el mejor camino. Cuando usted no conoce a Dios, usted cree que el aborto es el mejor camino. Cuando usted no conoce a quién, a Dios. Cuando no conoce a Dios. Cuando no conocemos a Dios, caemos en los vicios. Cuando no conocemos a Dios, hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. Pero como dicen en mi parroquia llamada Santa Lucía, después de ojos afuera, no vale Santa Lucía. ¿Sí? Así de sencillo. Porque ya después que hayamos metido la pata hasta el fondo, entonces ahí sí viene mucha gente a pedirle perdón a Dios. A ver qué puede hacer Dios. ¿Qué puede hacer el Señor? Sigamos. Jesús le hizo frente con autoridad. Jesús le hizo frente ¿con qué? Con autoridad. Le habló con autoridad. Mire cómo le dijo. Cállate y sal de este hombre. Cállate. Por eso hay que hablar, en la misa hay que hablar con autoridad. Por eso que a mí me gusta que el sonido siempre suene duro. ¿Sí? Y yo sé que hay muchos del canto que se han puesto bravos conmigo. Y que ya no podemos más. No, eso suena más. ¿Sí? Eso suena bien. Porque hay que hablar ¿con qué? Con autoridad. Con la autoridad para poder expulsar a los demonios que hay en la vida de mucha gente, hay que expulsarlos ¿con qué? Con autoridad. Con autoridad. Una vez me trajeron una endemoniada a mi parroquia. No, una muchacha que estaba endemoniada, que no podía, 4 hombres y no podían con ella. Tráiganmela, le dije yo. Fueron y me tocaron, padre, que hay una endemoniada. Le dije, deme 5 minutos ya abajo y me la traen para la iglesia. Me la trajeron. Yo fui y me puse mi estola de sacerdote, traje el óleo de los enfermos, lo coloqué así en la mesita y yo miré a la muchacha. Y yo dije, esta no está endemoniada. Pero yo sé cómo lo va a sacar ese espíritu malo que tiene. Tráemela para acá. Y como yo arreglo todo con cachetadas, le arrimé 2. ¿Sí? Una para acá y la otra para acá. Y ella me dijo, ¿y usted por qué me pega? Yo le dije, ¿ve que no está endemoniada? ¿Ve que no está endemoniada? Porque el demonio no me hubiese respondido así. El demonio hubiese hecho cualquier otra cosa menos responderme. ¿Sí? Así de sencillo. Resulta que la muchacha lo que tenía era unas ganas de volarse con el novio y no hallaba cómo hacerlo. ¿Sí? Y lo que quería era llamar la atención para que el papá y la mamá, después que supuestamente le sacaran el espíritu, dejaran que ella hiciera lo que quisiera. Así de sencillo. Así que si están endemoniados, que no me los traigan. Porque yo compruebo con 2 cachetadas. Yo se las doy. Yo no tengo problema. ¿Sí? Así de sencillo. Porque Dios le habló al demonio ¿con qué? Con autoridad. Cállate y sal de él. Y mire qué hizo el demonio. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. Gritó tremendamente y salió de él. ¿Por qué? Porque hay que hablar con autoridad. La palabra de Dios dice el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice, la palabra de Dios es una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del hombre. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Escuche lo que nos dice. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más penetrante que espada de doble filo. Es más penetrante que espada de ¿qué? De doble filo. Y cuando a la gente no le gusta que le hablen con la verdad, se escudan y se van. ¿Sí? La palabra de Dios no es para hablarla a medias tintas. Ni la palabra de Dios es para decirla suavecito. Porque hay gente que quiere que uno en la misa le diga, queridos hermanitos, Dios es amor. Dios nos perdona a todos. Pórtense bien. No, hijo. La palabra de Dios hay que hablarla con autoridad y dice que es más penetrante que espada de doble filo. Siga. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Fíjese hasta donde penetra esta espada, hasta donde se divide el alma y el espíritu. ¿Dónde se divide el alma y el espíritu? No lo sabemos. Tiene que ser muy profundo en el ser del hombre. Hasta allá llega la palabra ¿de quién? De Dios. Siga.
las articulaciones y los tuétanos. Llega hasta las articulaciones y llega mucho más allá. ¿Hasta dónde? ¿Y el tuétano está dónde? Dentro del hueso. Hasta allá debe llegar la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a llegar si no la escuchamos? ¿Cómo va a llegar si no tenemos tiempo para Dios? ¿Cómo va a llegar la palabra de Dios si lo que hacemos es escuchar doctrinas de demonios? Dígame las canciones de hoy. Los jóvenes deben saber las canciones de Bad Bunny, ¿verdad que sí? Dígame esa canción de Bad Bunny que dice esa es vieja. Dice, yo no tengo una novia, tengo 6, ¿sí? ¿Sí la han escuchado o no la han escuchado? No me mientan a mí, no le mientan a Dios, ¿sí? Y los jóvenes con ese audífono aquí escuchando, yo no tengo una novia, yo tengo 6. Analicemos, ¿qué está invitando esa canción? A que tenga 6 mujeres en la vida, a que no formen una familia, a que hagan lo que les dé la gana. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así como esa, dígame las canciones del Peso Pluma. Y ahorita viene por ahí el Peso Pluma. Esto ya vi por ahí un letrero que decía que venía por ahí el tal Peso Pluma ese. Yo le digo, en vez de los jóvenes ir a escuchar la palabra, es que escuchar la palabra de Dios es aburrido. A ver, y si usted se enferma de cáncer o se enferma de SIDA, queridos jóvenes, ¿a quién le piden? ¿A Peso Pluma? ¿A Bad Bunny? Que ni sabrán que ustedes existen. ¿Le piden a quién? A Dios. Pero ¿cómo le van a pedir a un Dios que ustedes desconocen? No solo los jóvenes, mucha gente desconoce a Dios. ¿Cómo le pedimos a un Dios que desconocemos? Por eso Pablo dice, Pablo estaba lleno de ira, lleno de indignación, porque la gente creía en muchos dioses menos en el Dios verdadero. Por ejemplo, los martes tenemos la oración al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente viene a la oración del Espíritu Santo? Poca. Porque la gente desconoce la acción del Espíritu Santo. Porque nos hemos quedado en no predicar a ese Espíritu Santo. Y en los primeros que no predicamos y lo reconocemos somos muchos curas. Hemos cometido ese error de no predicar con la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Por eso mis predicaciones son con la palabra y son largas. Y así la gente me diga, padre, usted habla mucho, me importa un poco. Si hablo mucho, puede ir, ¿sí? Y está muy afanado, o apurado, o no sé cómo le dicen aquí, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón. Por eso debemos conocer la doctrina de Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice a nosotros, tengan cuidado con las doctrinas del demonio. La doctrina de Cristo, ¿cuáles son? Por ejemplo, que Dios quiere que usted se salve, pero a través del conocimiento de Cristo. Doctrina de Cristo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 lo dice, el que come mi cuerpo tiene la vida eterna. Primera de Timoteo 4, 1. Tiene la vida eterna. ¿Cuánta gente no comulga en la misa? A ver, jóvenes, ustedes, le voy a hacer una pregunta a todos los jóvenes que están aquí. Levante la mano los que ya hicieron la primera comunión. Ajá, la pregunta es, bájenla. ¿Ustedes comulgan todos los domingos? ¿Qué es comulgar? Yo creo que se estarán preguntando hasta qué es comulgar, ¿sí? Porque desconocemos, ¿a quién desconocemos? A Cristo. ¿A quién desconocemos? A Dios. Desconocemos a Dios. Y cuando se muere alguien, venimos a la iglesia, lo traemos, lloramos por el muerto y le decimos, ay, que Dios le perdone sus pecados y lo lleve a gozar de la vida eterna. A una criatura que nunca vino a la misa. A una criatura que vivía en los vicios. A una criatura que lo que escuchaba era doctrinas de demonios y no de la doctrina de Cristo. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente. El Espíritu Santo nos habla todos los días. El Espíritu Santo nos dice claramente. Por eso a mí, por ejemplo, cuando me invitan a los grupos de oración, a mí me alegra mucho porque es invocar la presencia del Espíritu Santo. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque a veces es fanatismo que verdaderamente convicción, ¿sí?
Y hay que tener convicción realmente. Hay que conocer a Dios para poder sentir la fuerza del Espíritu Santo. Porque si no seremos como los protestantes. Usted no ve que los protestantes apenas comienzan la oración, parece como cuando uno le jala el pescuezo a un pollo y lo suelta. Sí. O cuando van los jóvenes a las misas, a los conciertos de rock. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, así están a veces los espíritus santos, los protestantes. ¿Sí? Y hay que tener cuidado para saber discernir. Dice la palabra de Dios, hay que saber discernir los espíritus, no sean que algunos vengan del demonio. Saber discernirlos para saber si realmente vienen de Dios. Así es sencillo. Por eso dice, el Espíritu Santo nos habla claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Abandonarán la fe para seguir espíritus seductores. ¿Y seguir qué más? Me encanta. ¿Seguir qué más? A ver si es que... ¿Seguir qué más? Sí. Yo pensé que no hablaban. Seguir doctrinas diabólicas. Tengan cuidado. Abandonan la fe por seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Cuáles son los espíritus seductores? Aprovecho para los jóvenes porque los tengo aquí. ¿Y qué más? Ustedes llegaron en el momento justo, ¿no? Pero ¿cuáles son los espíritus seductores de nuestros jóvenes hoy? A ver, drogas, alcoholismo, hedonismo, materialismo. Tienen todas estas cosas que cuando uno les pregunta qué va a hacer con su vida, la respuesta es no sé. No sé. Es que lo tengo todo en casa. Tengo teléfono, tengo internet, tengo televisor, tengo comida, tengo cama, tengo aire acondicionado, tengo calentador, tengo agua fría, tengo agua caliente. PlayStation, sí. No, eso sí no falta. ¿Sí? Que cuando se van a graduar y uno le pregunta qué va a hacer con su vida, no sé. Hace un tiempo atrás hablábamos con un joven. Lo metieron preso. Simple y llanamente porque tenía amigos que estaban en los vicios. Y le han metido un poco de años en la cárcel. ¿Cuáles son nuestros amigos? Son esos espíritus seductores que aunque usted no esté haciendo nada, lo va seduciendo poco a poco y lo va atrapando. Por eso hay que conocer a Cristo. Por eso hay que conocer a Dios. Por eso hay que conocer al Señor. Por eso Pablo nos dice en carta de Timoteo, tengan cuidado porque hay espíritus seductores y doctrinas de demonios. Y para poder conocer a Cristo debemos conocer la doctrina del Señor. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que nos dice el apóstol San Juan. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. San Juan segundo 1, 9. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿No posee a quién? A Dios. Así de sencillo. Entonces aquella persona que dice, yo no necesito de la iglesia. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? En la iglesia lo que hay es una cuerda de viejas chismosas. En la cuerda lo que hay es una gente metida en la vida de todo el mundo. En la iglesia lo que hay es un poco de hombres que se meten en la vida de uno y el cura que lo que hace es tirarnos piedra. ¿Sí? ¿Yo para qué voy a la iglesia? Pero resulta que cuando ustedes lo van a bautizar, ¿a dónde lo traen? Cuando usted va a hacer la comunión, ¿a dónde lo traen? Cuando usted va a hacer la confirmación, ¿dónde lo traen? Cuando usted está enfermo, ¿a quién le piden para que recen por usted? A los que viven en la iglesia. Cuando usted se muere, ¿a dónde lo traen? A la iglesia.
parte de su vida va a estar siempre en la iglesia. Primera cosa importante. Segunda, si la iglesia no fuera importante, ¿para qué Dios la fundó? No tiene ningún sentido que Dios haya fundado algo que no sirva. Por eso Dios fundó la iglesia, porque la iglesia es importante. San Mateo 16:18, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿qué dijo Pablo? La casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. Y en Efesios 3:21, ¿qué dijo Pablo? La gloria a Dios se le da en la iglesia. Si la iglesia no fuera importante, no tendría sentido que Dios la fundara, pero Dios la fundó. Si comer la Eucaristía no nos diera la vida eterna, ¿para qué el Señor nos da el pan? Para eso el Señor les ha dicho, cada quien reza en su casa. Pero si la iglesia no existiera, no hubiese existido la palabra de Dios. Porque gracias a la iglesia se formó la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Entonces, no conocemos la doctrina de Cristo. No conocemos la doctrina. ¿Por qué hoy en día, por ejemplo, mucha gente se vuelve atea? Ay, yo creo que Dios no existe. Se vuelven ateos. Porque es que si yo no trabajo, no como. Porque es que si yo no hago esto, no tengo aquello. Dios no existe. A ver, ¿y sabe usted si mañana va a vivir? No. Hace rato orábamos por una señora que amaneció difunta, muerta. Se acostó anoche y hoy amaneció muerta. Ustedes y yo, ¿hasta cuándo vamos a vivir? Bueno, yo me quedan todavía 70 semanas santas, pero no sé ustedes, ¿sí? Pero no sabemos. No sabemos. Necesitamos de Dios. El problema es que queremos tener un Dios hecho a nuestra medida. Un Dios que me dé lo que yo le estoy pidiendo. Un Dios que yo me he creado con una doctrina que yo pienso que es la de Dios. O sea, Dios tiene que ser bueno. Yo no entiendo por qué Dios permite las guerras. En estos días alguien me dijo, es que yo no entiendo a Dios. Si Dios existiera, ¿por qué existe la guerra? Porque Dios respeta tu libertad. ¿Dios te obliga a ti a ir a misa? No, tú vas porque quieres. ¿Dios te obliga a ti, por ejemplo, a consumir drogas? No, tú consumes porque quieres. ¿Dios te obliga a ti a no hacer la guerra? No. ¿O a hacer la guerra? No. Dios siempre respeta la libertad del hombre. Entonces, cuando pasa algo malo, ¿le echamos la culpa a quién? A Dios. Y decimos, es que Dios no existe. No, no es que Dios no exista, es que desconocemos a Dios. Es que no conocemos a Dios. Hay gente que dice, yo fui a la oración del Espíritu Santo, pero yo no sentí nada. Por una sencilla razón, desconoces a Dios. Desconoces a Dios. ¿Y dónde nosotros conocemos a Dios? Primero, con la palabra de Dios. Leer la Biblia. Jóvenes, ¿ya leyeron la Biblia? Es que leyendo Telegram y WhatsApp no me da chance. Es que leyendo lo del comunismo, es que leyendo lo del socialismo, es que leyendo lo de el Eros, es que leyendo lo del ágape, es que leyendo la filosofía del Dios que se creó de la teoría del Big Bang, es que leyendo la teoría de que venimos de la evolución, como dijo Charles Darwin, y así sucesivamente. No tengo tiempo para leer la palabra ¿de quién? De Dios. Desconocemos a Dios. Fíjense lo que sigue diciendo la palabra de Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece ¿en qué cosa? En la doctrina. ¿Y en la doctrina de quién? De Dios. Debemos permanecer en la doctrina de Dios. Mire cuánto esfuerzo han hecho nuestros padres para educarnos a nosotros cristianamente, y nosotros los hijos nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado del Señor. Fíjense lo que sigue diciendo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Hay que tener cuidado
Hay que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra fe y conocer la doctrina de Dios. ¿Y qué significa conocer la doctrina de Dios? Por ejemplo, felicito a todos los que durante estos días han seguido cada una de las enseñanzas que hemos dado. Hemos hablado de los falsos profetas, hemos hablado del bautismo, hemos hablado de la cruz, hemos hablado de toda la doctrina de Cristo. El problema es que como desconocemos a Dios, el problema es que como nos aburre, a muchos les aburre, ¿sí? Entonces caemos en la ignorancia bíblica. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 4:16. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Tranquila, tranquila, poco a poco. Cuida ¿Qué hay que hacer? Cuidar. Cuida. tu conducta. ¿Qué hay que cuidar? Queridos jóvenes, ¿qué tenemos que cuidar nosotros en la juventud? No me diga que el cuerpo. ¿Qué tenemos que cuidar en la juventud? Son mudos los jóvenes, son mudos. A ver, ¿qué tenemos que cuidar en la juventud? No les dé pena. ¿Qué tenemos que cuidar en nuestra juventud? Ya lo dice la palabra de Dios. Vuélvaselo a leer, léaselo duro. Cuida tu conducta. ¿Qué hay que cuidar? La conducta. Mi conducta tengo que cuidarla. ¿Sí? Ser un hombre, una mujer de bien. Ser un hombre respetado, una mujer respetada. Ser un hombre, una mujer que conozca de Dios, que tenga valores, principios, que ame el don de la vida, que valore a los padres, el esfuerzo que ellos hacen. Cuidar la conducta. Y de ahí lo vamos a llevar a la vida cristiana. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Cuidar nuestra conducta cristiana. Y para cuidar la conducta cristiana, ¿qué tengo que hacer? Leerme el manual de cómo tengo que actuar. Y ese manual tiene nombre que se llama la palabra de Dios. Pero a veces desconocemos la Sagrada Escritura. Desconocemos la palabra de Dios. Por eso nos dice San Pablo, en la carta a Timoteo, cuida tu conducta. Y tu enseñanza. Y tú, si tú cuidas tu conducta, serás un hombre y una mujer que enseñarás bien. Que enseñarás bien. Y yo como sacerdote tengo que cuidar mi conducta y tengo que cuidar mi enseñanza. Y tengo que enseñar bien. Tengo que enseñar bien. Dios me condenará a mí si yo no predico bien la palabra de Dios. Por eso me da igual lo que la gente piense cuando yo estoy predicando. A eso me importa poco, ¿sí? Así de sencillo. Porque yo tengo que predicar la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué tengo que predicar la palabra de Dios? San Juan capítulo 14, versículo 16 nos lo dice claramente. Vamos a ver. ¿Por qué tengo que predicar la palabra de Dios? Con esta cita terminamos. San Juan capítulo 14, versículo 16. Escucha lo que nos dice la palabra del Señor. San Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Jesucristo rogará a Dios y nos enviará un protector para cuidar, para que nosotros podamos cuidar nuestra conducta. Dice Pablo, cuida tu conducta y tu enseñanza. Muy bien, ¿cómo? No se preocupe. Yo le voy a mandar a ustedes un protector. ¿Cómo se llama el protector? El Espíritu Santo. Mire lo que dice. El Espíritu de verdad. ¿Es el Espíritu de qué cosa? De verdad, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir. A los que son del mundo no lo pueden recibir. Yo sé que, por ejemplo, hay mucha gente que cuando va a la misa y salen de la misa salen peor, porque no recibieron al Espíritu Santo. ¿Sí? Que lo que se dijo de Dios le entró por aquí y le salió por aquí. Que su cuerpo estaba presente en la misa,
pero su alma estaba pensando en si la gallina ya puso los huevos. Sí. El mundo desconoce al Espíritu Santo. Queridos jóvenes, les voy a dar un consejo: conozcan a Dios. La mejor forma de conocer a Dios es la Sagrada Escritura. Tengan tiempo para Dios. No esperen que los vicios, no esperen la enfermedad que tienen los jóvenes de aquí es muy común, la de depresiones que viven. ¿Sí? No dejen que la depresión. Yo no entiendo un joven que caiga en depresión. Yo realmente no lo entiendo. ¿Será que no tiene nada? O sea, eso es señal de que a veces en la casa no tiene nada, pero nada que hacer. Y entonces yo le echo la culpa a los padres. ¿Sí? Yo le echo la culpa a los padres. No, yo me acuerdo, mi mamá y mi papá, Virgen del Carmen bendita, uno se levantaba a las 5 de la mañana y eran las 10 de la noche y todavía no había terminado. Uno se acostaba, no tenía tiempo para estar pensando en depresiones. Nada. Haga esto, haga aquello, vaya a la escuela, vaya al colegio, vaya a esto, limpie, trapee, lave la loza, arrégle no, hoy en día el papá y la mamá mandan al niño a limpiar la loza y el niño ya cae en depresión. Sí. Yo he atendido casos. Padre, no, es que él tiene depresión, ¿será que usted hace una oración por él? Y uno le dice, venga, vamos a hablar. ¿Y usted por qué cae? No, es que yo estoy cansado, que mi mamá todo el tiempo me manda a lavar a mí los platos. Y usted por eso cae en depresión. Y me provoca como quitarme el cinto y darle 2 correazos para quitarle la depresión. ¿Sí? Pero eso pasa, ¿por qué? Porque desconocemos ¿a quién? A Dios. Porque no nos hemos dado cuenta que recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Mire, dice el Señor, el mundo no lo recibe porque no lo conocen. Porque no lo ve ni lo conocen. No lo ven, no lo conocen. Pero ustedes lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Quieren conocer a Dios? Lean la palabra ¿de quién? De Dios. Segundo, vivan en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La enseñanza de Dios, la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. No de cualquier iglesia, la que fundó Cristo, la que fundó el Señor. Por eso, como dijo San Pablo en Hechos de los Apóstoles, a los atenienses, les digo hoy a ustedes, les he hablado del Cristo desconocido. Ese Cristo que podemos conocer en la palabra de Dios. Ese Cristo que podemos conocer cuando nosotros vamos a la Eucaristía. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y aprendemos a darle el puesto a Dios. Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. No es el mundo, no es la gente. No es la tecnología, no es el celular, no son todos estos vicios que el mundo presenta, no son todas estas doctrinas diabólicas que el mundo presenta, que van en contra del querer de Dios. No, eso no es. Hay que aprender a conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura y de la palabra de Dios. Por eso, queridos jóvenes, el futuro está en las manos de ustedes. Pero yo en estos días me hacía una pregunta. Si el futuro del mundo está en las manos de nuestros jóvenes, y hay jóvenes que no saben qué cosas son, si son hombres, si son mujeres, otros no saben si son una jirafa. Sí, porque hay jóvenes que no saben qué son. Porque ahora ya no es hijo, ya no es hija, ahora es hije, y ahora es no sé qué. Señor Jesús, tenga misericordia del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles, vamos a hacer una oración de despedida invocando la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al grupo de canto que nos haga un canto al Espíritu Santo. Por eso quiero invitarles, vamos a abrir nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir la fuerza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Vamos a comenzar con un canto en honor al Espíritu Santo. Cierren sus ojos ahí donde están, abran sus manos y coloquen
sus vidas en manos de Dios. Déjate guiar por el Señor, déjate guiar por Dios. Coloquemos en manos de Dios nuestra vida, nuestra familia, lo que somos, lo que tenemos. Coloquemos en manos del Señor toda nuestra historia, todo nuestro ser. Oremos por nuestros jóvenes, pero especialmente por los jóvenes que están en vicios, en drogas, en alcoholismo, en prostitución. Oremos por los jóvenes que quieren ocupar el lugar de Dios, queriendo cambiar lo que Dios ha creado. Por los jóvenes que siguen doctrinas diabólicas y no doctrinas de Cristo, no doctrinas de Dios. Oremos por nuestra sociedad, oremos por nuestras familias, oremos por el mundo entero. Invoquemos esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Invoquemos la presencia de Dios. Espíritu, toma mi vida. Llena mi alma. Llena y llena todo nuestro ser. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, libera nuestras vidas, libera nuestra alma, libera todo nuestro ser. Espíritu Santo, libera a nuestras familias del odio, del rencor, de la envidia. Ven, Espíritu Santo, libera a nuestros jóvenes de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, de los vicios. Libera, Espíritu Santo, a nuestros jóvenes de ese demonio con su doctrina que quiere llevarlos, que quiere apartarlos de ti. Ven, Espíritu Santo, libera nuestra vida, libera nuestra familia, libera al mundo entero, Espíritu de Dios, porque para ti nada es imposible. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, ante tu presencia, invocando esa presencia del Espíritu Santo para que nos libere del pecado, nos libere de los vicios, nos libere de todo aquello que nos aparta de ti. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Haz que podamos encontrarle sentido a nuestra vida. Haz que podamos encontrarle sentido a nuestras familias. Haz que podamos encontrarle sentido a todo nuestro ser. Llena nuestras vidas, Espíritu Santo. Limpia esas basuras que hay. Limpia la discordia, el odio, el rencor, la pereza, el resentimiento, la falta de fe. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, Espíritu de Dios, y límpianos.
libéranos. Ven, Espíritu de Dios. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu bondad. Ven, Espíritu de Dios, y lléname. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Libéranos de todo mal, de todo odio, de todo rencor, de todo egoísmo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Porque para ti nada es imposible, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos has brindado de poder conocerte, Señor, a través de la Sagrada Escritura. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte a través de tu doctrina. Doctrina de amor, de bondad, de misericordia, pero doctrina que siempre habla con autoridad. Gracias, Señor. Esa doctrina que hace que el demonio se aleje de nuestras vidas cuando nos acercamos a ti con corazón puro y sincero. Gracias, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, por mi papá, por mi mamá. Aprovecha esta maravillosa oportunidad. ¿Cuánto tiempo tenemos que no oramos por nuestros padres? Y es el momento de poder orar por ellos. Dile al Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que siempre han llegado a nuestra mesa. Gracias, Señor, por la vida que me has concedido. Gracias, Señor, porque cuántos jóvenes, cuánta gente, cuántas familias, cuántas personas en este momento están sumergidos en los vicios. Y yo estoy aquí, escuchando tu palabra, llenándome de ti. Me falta fe, Señor, por eso quiero decirte como los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Aumenta mi fe, Señor, y que pueda encontrar en ti sentido a mi vida. Pero quiero darte gracias porque me has dado esta maravillosa oportunidad, Señor. Haz que mi corazón sea una tierra buena, fértil, que pueda recibir la semilla de la palabra de Dios y que pueda dar abundantes frutos. Gracias, amado Señor. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor, de misericordia, porque te has quedado con nosotros. Gracias por permitirnos estar delante de ti. Gracias porque hoy me has dado la oportunidad de dedicarte parte de mi tiempo para escuchar tu palabra, para llenarme de ti, pero también para agradecerte. Tú me conoces, Señor, tú sabes quién soy. Tú conoces mis pecados. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mis miserias. Tú conoces, Señor, cuando he actuado mal, cuando no he hecho las cosas bien. Tú me conoces, Señor. Por eso quiero pedirte perdón. Y quiero pedirte, Dios de bondad y de misericordia, que me des la gracia de seguir saboreando el don de la vida. Porque los vivos son quienes te alaban, Señor, como yo lo hago ahora. Por eso, Señor, gracias. Infinitas gracias, Padre amado. Infinitas gracias, Dios de bondad. Infinitas gracias, Señor de misericordia. Bendito, alabado, adorado seas, mi Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aprovechemos la oportunidad mientras escuchamos el canto de darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por algo en tu vida.
Dale gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre eterno. Vamos a hacer un canto de agradecimiento al Señor. Y mientras escuchamos el canto, dile desde lo más profundo de tu corazón al Dios vivo y verdadero: gracias. Gracias porque me permites estar delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Porque Jesús es la persona más importante de este lugar. El Señor es la persona más importante de nuestra vida. La persona más importante de este lugar. Señor de señores, mi vida Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por cambiar nuestra vida. Gracias, Señor, por ser la persona más importante de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre eterno, por ser esa persona tan importante en mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de mi pecado, tú me sigues amando. Porque a pesar de mi miseria, tú, Señor, sigues a mi lado. Me sigues amando y me sigues perdonando. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, por cambiar mi vida. Gracias, Señor, por cambiar mi historia, por cambiar mi familia. Gracias, Señor, por cambiar mi ser. Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Señores de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señores de persona más importante de este lugar. A ver, todos fuerte. Jesús, tú eres la persona más importante de este Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe para siempre. A nuestra bella Madre, la Virgen María, encomendemos nuestra vida diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que en el nombre del Señor pueden continuar en paz. Vamos a darle un fuerte aplauso.